Damos gracias en esta tarde porque estamos aquí con bien, porque tú nos das vida. Ponemos en tus manos esta enseñanza y te pedimos que tú tomes todo el control, Señor, Padre, de cada uno de nuestros sentidos, de todo lo que pueda ocurrir en el mundo físico o espiritual, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que incluso si hubiera algún malestar físico, cansancio, sueño, dureza en nuestro corazón, Señor, Padre, si hay escepticismo acerca de tu palabra, lo que sea, que toda barrera hoy sea derribada por tu poder, que nada se interponga y que solamente seas tú, Señor, que solamente seas tu Espíritu Santo de Dios guiándonos y enseñándonos, que sea sembrado una semilla en tierra fértil donde tu palabra produzca fruto en esta hora. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, me voy a ir directo a Isaías capítulo 24, que es un pasaje que nos está hablando en su momento de un futuro juicio sobre la tierra. Y hoy no me interesa nada del punto de vista escatológico, es decir, de las profecías o de lo que se narra acerca de este juicio, sino más bien quiero que meditemos en cuál es la causa que aquí se menciona que origina todas estas calamidades. Puede que muchos al leer y escuchar cuál es la causa digan: ay, sí, van los cristianos a decir lo mismo de siempre, que por no tomar en cuenta a Dios el mundo está como está. Hoy veremos un mensaje que me gusta mucho porque veremos lo que la Biblia dice acerca de por qué estamos como estamos, y voy a demostrar después con algunos argumentos que no tienes que ser cristiano para estar de acuerdo con ellos. Veremos un poco acerca de cómo está el mundo y cómo, si nosotros pusiéramos en práctica la palabra de Dios, el mundo podría ser radicalmente distinto. Y después de eso aprenderemos por qué no lo es y qué podemos y tenemos que hacer nosotros como iglesia. Pero bueno, en medio de todo esto dice Isaías capítulo 24 versículo 1: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, al siervo, al amo, a la criada, a la ama, al que compra, al que presta, al que toma prestado, al que da logro y al que lo recibe. Parece como la canción de Vicente Fernández, es el que la canta, ¿no? El que a mí me gustan, las chicas y las grandes y las chaparritas, y aquí está, ¿no? Al siervo, al amo, a la criada, a la ama, al que presta, al que pide prestado, al que compra, al que vende, a todos. Dice versículo 3: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. ¿Cuál es la palabra que Dios pronuncia y por qué vino este juicio? Dice el 4: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, los gobiernos. La tierra, versículo 5, se contaminó bajo sus moradores. Y subraya, ¿por qué? ¿Por qué nos va a enseñar que hay una consecuencia? Dice, ¿por qué vino todo esto? Porque traspasaron las leyes, porque falsearon el derecho, porque quebrantaron el pacto sempiterno. Versículo 6: por esta causa. ¿Por cuál causa? Porque traspasamos las leyes, porque falseamos el derecho, porque quebrantamos el pacto sempiterno. O sea, en pocas palabras, porque le dijimos a Dios: no te metas en nuestra vida, no vengas a decirnos cómo gobernar las naciones, no vengas a decirnos cómo tenemos que ser como padres, como esposos, como madres. Déjanos hacer lo que queremos, porque esta es la mentalidad del ser humano promedio, que aunque diga que cree en Dios, no le toma en cuenta y quebranta su palabra y vive estableciendo su propia ley. Dice, por esta causa, porque no se tomó en cuenta a Dios, porque quebrantamos su palabra, porque hicimos lo que quisimos y fuimos sabios en nuestra propia opinión. Dice, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, repite, fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. O sea, vino mortandad por nuestra desobediencia. Se perdió el vino, símbolo del gozo. Versículo 7: enfermó la vid, gimieron los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegraban, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Versículo 10, algo que también demostraremos: quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Y por último, versículo 11: hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció. Y declaración muy fuerte: se desterró la alegría de la tierra. Esto no es un invento religioso. Tú puedes ver la cantidad de gente deprimida, desanimada, sin propósito, sin esperanza, la cantidad de suicidios. Y si tú dices que en tu vida no hay falta de contentamiento, yo te quiero decir, dice Primera de Juan Diego 10:12, por sus tarjetas de crédito los conoceréis.
porque a veces testifican en nuestra contra la falta de contentamiento. Y yo no estoy predicando que es malo que tú tengas cosas que quieres y que te gustan. El problema es que a veces estamos tan vacíos que en vez de ser pacientes y tener dominio propio y esperar el tiempo de Dios, entonces vamos y compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para satisfacer un vacío que no va a ser lleno con ningún bien material. Y por eso hay tanta gente que compre ahora y pague en 3 meses, compre ahora y pague cuando venga Cristo, todo este tipo de promociones, ¿verdad? Porque a veces es todo esto reflejo de un vacío que hay en nosotros, y la Biblia dice, se desterró la alegría de la tierra. ¿Cuál es la causa? Nuestra desobediencia. Y hoy te lo voy a demostrar. Hoy vamos a demostrar que todo el mal que hay en el mundo es por culpa de la desobediencia del ser humano. No vengo a responder por qué Dios lo permite, por qué Dios no hizo un mundo sin mal, por qué no termina con el mal. Estas preguntas que merecen respuesta, sí la merecen, pero no son el propósito del mensaje del día de hoy. Yo te recomiendo, si tienes dudas, ¿verdad? O si quieres compartir con alguien que las tiene, una serie de un servidor que titulé ¿Por qué Dios permite la maldad y el sufrimiento? Son por ahí de 20 y tantos mensajes donde respondemos a preguntas como estas acerca del mal. Y todo tiene respuesta, aunque no lo creamos. ¿Y por qué permite las tragedias? ¿Y por qué inocentes nacen con malformaciones genéticas? ¿Y por qué los justos sufren? La única respuesta, hermano, que al día de hoy me han hecho, y les digo la verdad no tengo idea, es: Jesse, ¿por qué si Jesús amaba a Pedro sanó a su suegra? Ahí sí no tengo idea por qué lo hizo, ¿verdad? Pero todo lo demás Dios nos brinda respuestas. Hoy, repito, lo que veremos es que somos nosotros los responsables. Y voy a demostrarte, y puede ser creyente o no creyente, pero utilizaremos la lógica, la razón, veremos evidencias donde utilizaremos un poco el sentido común, y vamos a ver esto. Te voy a demostrar cómo, si nosotros pusiéramos en práctica lo que Jesús dijo que era, en resumen, el segundo mandamiento más importante, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, después de amarás a Dios por sobre todas las cosas, nuestro mundo sería radicalmente distinto. Ojo, sin necesidad de alguna intervención milagrosa o sobrenatural. Aclaro, no estoy diciendo que esto no es necesario, no estoy diciendo que esto no existe. Creo que nosotros creemos que Dios opera milagrosamente y hemos sido testigos de las veces que Dios lo ha hecho. Yo no estoy diciendo esto, estoy diciendo que solamente la obediencia, solamente amar al prójimo como a nosotros mismos, sin ninguna intervención sobrenatural, nos daría como consecuencia un mundo radicalmente distinto. O sea, que si el mundo está hecho un muladar, no es por la falta de la intervención divina, es por la falta de la obediencia del ser humano. Es porque nosotros, como dice Isaías, traspasamos la palabra de Dios, y por esta causa, establece ahí, vino maldición sobre la tierra. Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo sería el mundo si lo hiciéramos? Hoy lo veremos en un mensaje que he titulado, con signos de interrogación: ¿amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Por qué con signos de interrogación? Porque la pregunta es, después de este mensaje, ¿qué haremos? ¿Seguiremos evadiendo esto que Jesús no dio como un consejo, sugerencia, sino como una orden? Él no dijo: te recomiendo, te sugiero, sería bueno tal vez que amaras a tu prójimo. Dijo: es el segundo mandato más importante, o en esto podemos resumir, en segundo lugar, lo más importante de toda la ley, después de amarás a Dios por sobre todas las cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, o seguiremos evadiendo esto que Jesús nos ha enseñado. ¿Cuál es la causa de toda la maldición? La desobediencia. ¿Cómo sería el mundo si amáramos al prójimo como nosotros mismos? Vamos a verlo. Primeramente quiero darte un breve panorama de cómo está gran parte de la población mundial. No voy a meterme en detalles de temas que tienen que ver con la maldad, es decir, índices de secuestros, homicidios, violaciones, fraudes, porque esto es el pan nuestro de cada día en México, desafortunadamente. De esto no tengo que convencerte de nada. Tú y yo sabemos que hay mucha maldad, y que obviamente si amáramos al prójimo como a nosotros mismos, ni le robaríamos, ni le mataríamos, ni le secuestraríamos, ni le violaríamos, porque respetaríamos su vida y sus derechos. ¿Estamos de acuerdo? Hay tanta maldad porque hay ausencia de amor. El mal es la consecuencia que surge como resultado ante la falta de ese amor de Dios. Es el resultado de nuestra desobediencia, de corromper el plan original de Dios. No hay amor, el resultado es odio, es mentira, es egoísmo,
egoísmo, etcétera. Pero repito, en eso no me meto, porque es el pan nuestro de cada día. Y puede que en este punto muchos digan, bueno, sí, pero es a algunos y de vez en cuando. O sea, no todos los días te roban, no todos los días te secuestran, no todos los días te matan. De hecho, no te pueden matar 2 veces, a menos que resucites, ¿verdad? ¿No? Un día me acuerdo que leí en un diario un título que decía: hallan al cadáver del difunto fallecido que se murió porque lo mataron. Dije, ¿cuántas veces se murió este hombre, verdad? Bastaba con decir hallan al cadáver, pero bueno, como 6 veces lo mataron a este hombre. Pero hay algo que sí quiero mencionar, y es un breve resumen, porque si quisiera ser exhaustivo me toma todo el día, de cómo está el 60% aproximadamente de la población mundial. Y esto que vamos a ver no es un daño que ellos reciben una vez en la vida, cada 3 semanas, cada mes. No, señor. Vamos a ver cuál es el día a día del 60% de la población mundial. En qué condición se encuentran y cómo, si les amáramos como nosotros mismos, podríamos transformar su condición radicalmente. En el mundo hay más de 7.300 millones de personas. Muchos dicen, somos 6.000 millones. Esa es una cifra ya muy vieja. Las últimas estadísticas indican que somos aproximadamente 7.300 millones de habitantes, de los cuales 1.200 millones aproximadamente, y hay diferentes indicadores. Los más positivos reducen la cifra a 800, 900 mil millones. Los más extremos y amarillistas la incrementan a 1.300, pero si nos vamos a la media de 1.200 millones de habitantes, estamos hablando aproximadamente de la 6ª parte de la población mundial. Para que entendamos mejor esto, 1 de cada 6 personas. Vamos a aterrizar esto en cifras que puedan hacernos más claro lo que vamos a aprender a continuación. Tenemos aquí filas compuestas por 2, 4, 6, 8, 10, 12 personas, las filas del centro. Voltea a ver a tu alrededor, aquí son más o menos de 6 en las orillas, y supón que en cada fila 2 personas al lado tuyo pueden estar, o en los extremos, pero 2 en cada fila viven en estas condiciones. ¿Cómo viven si nosotros fuéramos todo el mundo? 2 personas por fila viven en pobreza extrema. En medio de esto te preguntarás, ¿qué es pobreza extrema? Y seguramente piensas que lo sabes, pero creo que muchos no tienen la más mínima idea de qué significa vivir en pobreza extrema. Piensa por unos segundos, ¿qué es pobreza extrema para ti? Y digo, hoy no vengo a hablar del contentamiento, pero esto nos va a ayudar bastante a saber que tenemos más de lo que necesitamos, que nuestro problema no es que nos faltan cosas, sino que nos falta acercarnos más a Dios para tener ese contentamiento que Jesús dijo en Juan 4, solo puede venir de Él. Jesús dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. O sea, probablemente durante un tiempo esté satisfecho, pero volverá en tiempo futuro, dijo, el mismo vacío de antes. Suena un cliché iglesiero, pero es una realidad demostrada por la ciencia. Les he compartido en otras ocasiones que hoy sabemos que nuestro cerebro libera diferentes hormonas o químicos según lo que esté recibiendo en ese momento como señal. Cuando tú compras algo que te gusta, estrenas coche, casa, te incrementan el salario, te sientes bien porque liberas dopamina, que se conoce precisamente como la hormona del sentirse bien. El problema es que tarde o temprano asimila el cerebro la sensación, se cumple como Salomón dijo, que nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír, y entonces quiere más. Y de ahí que ya tienes un coche y te dura el gusto 6 meses, 1 año, pero ya te acostumbraste a él y quieres otro. Ya te cambiaste a la casa que querías y quieres otra. Y no hayas ese contentamiento de forma permanente porque tu condición no cambia. Tú puedes cambiarte de casa, pero si tú no cambias y no te acercas a Dios, ¿qué es lo que va a acabar pasando? Que va a ser el mismo amargado en otra casa, el mismo amargado en otro auto. Pero el cambio tiene que venir de dentro. Jesús dijo, pero el que beba del agua que yo le doy nunca más tendrá sed. No va a depender de lo externo, de su interior correrán ríos que salten para vida eterna. Él nos va a llenar. Te puede no gustar, pero es algo comprobado por la ciencia. Entonces, ¿qué significa vivir en pobreza extrema? ¿Significa que no tienen auto? ¿Que tienen que andar a camión? Quisieran ellos tener camiones en sus calles. El problema es que ni siquiera tienen calles. ¿Significa, Jesse, que no tienen agua caliente? Porque de repente se enojan mucho. Yo me acuerdo de joven que me enojaba, papá, ¿por qué no pagaste el agua?
significa que no tienen agua potable. Quisieran tener agua, aunque fuera helada. Significa, dicen algunos jóvenes, que no tienen para el iPhone 8. Ellos no saben lo que significa el término iPhone. No llega Wi-Fi a sus casas, no tienen luz. ¿Cómo van a tener Wi-Fi? ¿Nos damos cuenta de cuántas cosas tan vanas a veces nos quitan el contentamiento? De jóvenes amargados o también adultos, porque compré el iPhone 5 o el Samsung Galaxy S5, pero ya salió el 6 y ahora quiero el 7 y ahora quiero el 8 y mis amigos ya tienen el nuevo y yo no, y al rato van a andar así con el 43. Sí, bueno, ¿verdad? Cosas que no necesitamos para ser felices, pero como estamos vacíos por dentro, creemos que con eso podemos llenar un hueco que solamente Dios puede llenar. Significará que no tienen para ropa de marca, que su camisa en vez de Lacoste dice La Costeña, que el cocodrilo parece iguana medio drogada, pacheca con los ojos rojos. ¿Has visto esas playeras seguramente? Se referirá a esas señoras payasas llenas de complejos que van a ir al comité escolar, y otro grupo de mujeres igual de traumadas que ellas, preocupadas por lo que dirán las demás. Y entonces van y se endeudan con lo que no pueden pagar y pierden su paz y se pelean con el marido porque ¿qué van a decir las demás? Y ahí está la furris. No estoy diciendo que si puede no lo compre, no. Si tiene, quiere y puede, qué bueno y gloria a Dios. El problema es que no tiene, va y se embarca, pero es que ¿qué van a decir mis amigas si mi bolsa en vez de Michael Kors dice Michael Horse y trae un caballo? Si en vez de Louis Vuitton dice Louis Vuitton y trae un buitre ahí el logo. ¿Tiene algo que ver con esto? ¿La pobreza extrema? No. Nos damos cuenta que nuestro problema es falta de contentamiento. Si viajáramos 100 años atrás, muchas de las clases más adineradas no tenían algunos de los lujos que hoy tienen los más pobres. Quisieran hace años los reyes tener un camión con un motor que caminara a más de 100 kilómetros por hora, aunque lo compartieran con 40 personas en vez de andar a caballo. Nos quejamos, creemos que tenemos muchos problemas y mucha necesidad. Y sí tienes razón, tienes mucha necesidad de la presencia de Dios en tu vida, de la palabra de Dios, de llenarte de Él. Pobreza extrema significa que todas estas personas viven con menos de 1.25 dólares al día. Si tú lo multiplicas por 6 días de trabajo a la semana, por 4 semanas, por 18 pesos, te va a dar un total de 630 pesos al mes. 630 pesos al mes. Una de cada 6 personas en el mundo. ¿Cuál es el salario mínimo en México? Por mes. Está por ahí de los 2,500, 3,000 pesos mensuales aproximadamente. 2,400. Ve qué interesante es esto. El salario mínimo al que lo tiene no le alcanza para nada. Y por eso tiene que trabajar él y su familia, los hijos dejan la escuela, porque con el salario mínimo no basta. Estamos hablando que si de por sí ya es insuficiente, ahora imagínate cómo estarán ellos que ganan 4 veces menos en promedio al mes que el que menos gana en nuestro país. Del resto, más de 3,000 millones vive con 2.5 dólares al día. Esto es equivalente, haciendo la misma multiplicación, a 1,170 pesos al mes. Y tú te quejas porque en tu closet te faltan zapatos fuchsia y solo tienes morados. Porque no tienes el horno de microondas rojo con florecitas plateadas. Porque todavía tienes el blanco en el que calentaba las tortas el padre Abraham. Porque no tienes Smart TV. Porque no tienes la Cheyenne, papá, todavía. Nuestros problemas, hermanos, no son nada. Si tú ganas más de 1,350 pesos al mes, eres parte del digo privilegiado entre comillas, porque el hecho que unos estén peor no es justificación para que los que están mal así se queden. Hay cosas que tienen que cambiar en nuestro país y en el mundo. Pero si tú ganas más de 1,350 pesos por mes, eres parte, entre comillas, del privilegiado, 40% aproximadamente de la población mundial. La tercera parte de la población mundial no tiene acceso al agua potable. Y tú todavía te enojas porque tu esposo compró de la purificadora de la esquina y no Bonafont. Una hermana me dijo el otro día: no, yo tomo agua de Los Ángeles porque soy cristiana.
Una cuarta parte del mundo no tiene electricidad. ¿Sabes cuál es la principal causa de muerte en el mundo al día de hoy? El hambre. Cuando hablamos de hambre no quiere decir que les cayó mal la comida y se enfermaron y por causa de la enfermedad se murieron. Cuando hablamos de hambre es que se murieron no por una enfermedad. La enfermedad no les pudo dar porque no tuvieron comida que produjera la enfermedad. Murieron porque no tenían que comer. El término es inanición, falta de alimento. 100,000 personas mueren cada día de hambre. Cada 5 segundos, según la UNICEF, y si no mal recuerdo, 100,000 no son 100,000 personas, son 100,000 niños menores de 10 años. La UNICEF dice que cada 5 segundos muere un niño por falta de alimento actualmente. Los más positivos reducen la cifra cada 6 segundos. Los más alarmistas y extremistas la incrementan a 4. Ninguna de las 3 es alentadora. Las 3 son terribles. Cada 5 segundos, ¿qué significa? Llevo 21 minutos de mensaje. No subí mi celular. Alguien ayúdeme con este cálculo, por favor. 21 minutos por 60 segundos. Hablamos aproximadamente de 1,200 segundos. Dividimos eso entre 5. ¿Qué cifra nos da? 252. En estos 21 minutos, 252 niños aproximadamente en el mundo han muerto por falta de alimento. Mientras tú estabas muy afligido y probablemente hasta enojado con Dios porque no sabías si ibas a pagar la colegiatura de escuela de paga o no te iba a alcanzar, y por qué Dios es tan injusto que no te proveyó este año, ¿por qué no te alcanza para comprarle el nuevo videojuego a tu hijo? ¿Por qué no pudiste comprarle la bicicleta que él quería y tuviste que darle una más sencilla? Mientras estos eran tus problemas, hay 252 familias en el mundo que lo último que está pasando por su cabeza es si voy a pagar o no la colegiatura de mi hijo, porque no tiene ni para pagarle una escuela. Es más, no tiene una escuela, y aunque tuviera una escuela, su hijo no tiene las fuerzas para levantarse y caminar e ir a la escuela porque ni siquiera tiene alimento. Su problema no es si le iban a comprar la bicicleta, el Xbox, qué coche íbamos a comprar la familia para viajar. Su problema no es que en las vacaciones se tuvieron que ir a Chapultepec y no nos alcanzó para irnos a Acapulco y estamos muy enojados. Su problema es que tienen meses que no tienen para darles de comer y su hijo este día acaba de morir como resultado de ello. 252 personas y contando. ¿Quieres ver esto de una forma más realística y cruda? Reiniciamos el cronómetro y contamos. Cada 5 segundos un niño está muriendo de hambre en el mundo. Tenemos uno más. ¿Van 2? 3. 4. Y podríamos contar todo el día. Estoy seguro que pocas veces has escuchado este silencio, porque evidentemente es algo que impacta, es algo que duele, y duele más cuando tú te das cuenta que el ser humano tiene en sus manos el poder para cambiarlo y no lo hace, no por falta de posibilidades, sino por falta de amor. Yo podría seguir todo el día, como te dije, con más y más cifras. Creo que con esto basta para darnos cuenta cuál es la situación en el mundo y por qué el mundo está así. No te pelees con Dios. No te preguntes en este momento por qué Dios lo permite. Eso abarca otra pregunta. ¿Por qué el mundo está así? La Biblia dice, por la desobediencia del ser humano, por causa del pecado. Porque le dijimos a Dios, no te metas en mi vida. Y a lo mejor tú dices, no, ¿cómo del pecado si yo no peco? Espérame tantito, es que pecado no significa hacer lo malo. Dentro del término pecado también implica dejar de hacer lo bueno. No solamente peco cuando me emborracho, cuando transo, cuando robo, cuando fornico, cuando adultero, cuando mato, cuando violo. Cuando dejo de amar a mi prójimo también estoy pecando. Porque pecado es la palabra griega marteia, que significa errar en el blanco. O sea, que cuando no doy en el centro de la voluntad de Dios, yo estoy en pecado. De modo que gran parte de la iglesia, cuando dice no estoy en pecado porque no hago cosas malas, no se dan cuenta que sí están en pecado, porque no solamente se trata de no hacer lo malo, sino que pecado también es dejar de hacer lo bueno. Y te lo voy a demostrar al final con un pasaje muy crudo. Si tú crees que esto es fuerte, no se compara a lo que Jesús dijo acerca de estas personas.
Veamos ahora cómo nosotros podríamos, con un poco de amor al prójimo, cambiar esto. Si el mundo amara al prójimo, además de que no habría tanta maldad, tampoco habría pobreza. ¿Por qué? Te voy a dar algunos ejemplos. Uno, en el año 2000, bastaba con que el mundo invirtiera del 100% del presupuesto de lo que invierten cada año en armas, que ellos dijeran: vamos a invertir el 99%. No es dejar de invertir en armas, lo cual daría todavía probabilidades mayores. No, vamos a seguir invirtiendo en armas, pero vamos a bajarle un 1% a nuestro presupuesto, y ese 1% destinémoslo a la educación. Con ese 1%, que no es nada, hubieran puesto a cada niño del mundo en la escuela. ¿Qué hizo el gobierno a nivel mundial? No, ¿cómo quitar un 1%? Al contrario, hay que incrementar para tener más armas, para nuestras guerras, para nuestros pleitos, para nuestros conflictos, para nuestro poder, para nuestra ambición, para nuestro dinero. Cuando bien el Señor nos dijo en su palabra, cuando Pablo le dijo a Timoteo: raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero eso no importa. Lo importante es tener, no importa por sobre quién pasemos. Y es lo que hicieron y lo que han seguido haciendo cada año. ¿Les interesa cambiar las cosas? No. El gobierno, los millonarios, y no estoy hablando, hay gente que respetuosamente y con honestidad ha forjado su imperio, y está bien. Lo que no se vale es que exploten a los que trabajan para ellos, que abusen de los necesitados, que sean egoístas. Pero así son las clases poderosas, las clases millonarias. ¿Quién les importa? Ellos nada más. Se paran de repente en algún evento con una multitud y dan algún cheque para una fundación de forma hipócrita, dando las sobras de lo que tienen únicamente para recibir reconocimiento y deducir impuestos. Pero ¿les importa el mundo? No les interesa el mundo. Les interesan ellos mismos y nadie más en absoluto. El 1%, ejemplo número 2, de la población mundial más rica tiene más riqueza que el 99% restante. 1% del mundo más rico, posee más riquezas que todo el 99% juntos. Escucha esto: se estima, dependiendo a qué indicadores te vayas, que entre 60 y 80, no por ciento, personas, los 60 u 80 millonarios más ricos del mundo tienen más del 50% de la riqueza de todo el mundo. ¿Qué significa esto? Dijimos que eran 12 personas por fila. Vamos a contar: 1, 2, 3, 4, 5. Puede ser desde 5 o hasta 6 y la mitad de la séptima. Voltéenlos a ver. Las primeras 7 filas, imagínate que ellos son los 60 u 80 personas más ricas de todo el mundo. Y luego hasta ponen cara de soberbios ustedes, empiezan a inflar así. Imagínate que solamente este pequeño bloque de personas, solo ellos, poseen más del 50% de las riquezas de toda la población mundial. Según la Oxfam, que es una organización internacional, si no mal recuerdo, conformada por personas de 17 naciones, bastaría con que se destinaran cada año 60,000 millones de dólares para combatir la pobreza a nivel mundial. Para ti, para mí suena muchísimo dinero, 60,000 millones de dólares, y dices: jamás. Pero ¿a cuánto equivale esto? 1/4 parte de las ganancias de las 100 personas más ricas del mundo. El porcentaje puede reducirse si habláramos de las 1000 personas más ricas del mundo. Lo dejamos en las 100 personas más ricas del mundo. Déjame explicar bien esto, pon atención. No estoy diciendo que se deshagan del 25% de sus propiedades. No dije el 25% de su capital o de su patrimonio, de sus activos. Dije de sus ganancias. O sea, se quedan con todo lo que tienen. Simplemente del 100% que reciben cada mes van a destinar 1/4 parte. Para ti, para mí, hablar de un 25% es muchísimo, porque la mayoría vamos al día y decimos: me deshago del 25 y ladrón de le voy a hacer para vivir. Pero estas personas, tú lo sabes, te puedes meter a las listas de los más millonarios del mundo que publica, por ejemplo, la revista Forbes, y son miles de millones o billones de dólares, cantidades absurdas que, aunque les quites el 25%, no va a modificar en absolutamente nada su estilo de vida. Ni el de sus hijos, ni sus nietos, ni bisnietos tienen tanto dinero que toda su descendencia, si siguen generando estas cantidades, jamás se lo va a acabar.
Lo único que va a modificar es la cantidad de ceros en su estado de cuenta. Su estilo de vida no va a cambiar. Las comodidades de su familia no va a cambiar. Va a cambiar que un papel va a tener más o menos ceros, lo cual es demasiado para su ego, para su orgullo, para su vanidad, para la avaricia que los controla. No les interesa en lo más mínimo. Ellos podrían. Nosotros, como te dije y te lo he demostrado, tenemos el poder, simplemente obedeciendo a la palabra de Dios, de cambiar el mundo, pero no nos interesa. Cuando yo preparaba este mensaje, estoy seguro que en este punto tú estás sintiendo indignación. Primero al ver cómo está el mundo, luego al ver por qué la gente es así. Y llega mi parte favorita del mensaje, que es cuando ahora trasladamos esa indignación que hemos puesto hacia otros a nosotros mismos como responsables. Porque al preparar esto, de repente me viene esta pregunta a la mente: ¿cómo puede el mundo amar a su prójimo si ni siquiera la iglesia que lo predica lo hace? Digan conmigo, yo y ay, ay, ay. Jesús dijo muy claro: ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Pero nadie que enciende una luz la esconde debajo de la mesa, sino la pone sobre lo más alto de la mesa y de lo más alto que esté en casa, para que alumbre. Y así Jesús dijo: alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Lo puedes buscar en Mateo capítulo 5 versículos 14 en adelante. Si hoy por la noche nos reuniéramos en este lugar y apagáramos las luces, y alguien dijera: no me gusta estar en tinieblas, llévense la obscuridad, ¿está diciendo algo posible? No, tú no puedes llevarte la obscuridad, tú la puedes anular trayendo la luz. El problema no es que hay tinieblas, el problema es que apagaron la luz. ¿Me explico? Entonces Jesús dice en medio de esto: ustedes son la luz del mundo. Y de repente la iglesia voltea al mundo y dice: el mundo está en tinieblas. ¿Por qué? Muy simple, la luz está apagada. La iglesia, el cuerpo de Cristo, que tendría que estar iluminando, que tendría que estar siendo la sal de la tierra, están siendo los salados de la tierra. Y si la luz se apaga, lo que viene automáticamente son tinieblas. ¿Cómo puede el mundo amar a su prójimo si ni siquiera el cuerpo de Cristo, que ha recibido el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones, es capaz de hacerlo? ¿Cómo esperas que el que no conoce al Señor lo haga si los que conocemos al Señor no lo hacemos? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un hospital a orar por un enfermo? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a predicarle la palabra de Dios a alguna persona que no pertenece a la congregación? ¿Cuándo fue la última vez que manejando viste a algún limosnero pidiendo dinero y que en vez de subir la ventana y voltear con tu cara de fuchi, dijiste: ¿tengo el tiempo? ¿O voy a regresar en algún momento a fin que ya te aprendiste incluso en qué días y horas están? Y alguna vez te pregunto, ¿has llegado con esa persona y le has dicho: ¿cuánto recuperas en una hora? Tanto, ok, porque yo te lo voy a dar el doble si me regalas 30 minutos. Quiero compartirte del Señor y de la palabra de Dios. Quiero orar por ti. Esto es lo que hacía la iglesia primitiva. Tenían favor con todo el pueblo, predicaban a donde quiera que el Señor les mandaba. Jesús tenía compasión de los demás. Se iban los discípulos y Él se quedaba hasta despedida la multitud, y supuestamente seguimos sus pasos. O me pregunto yo, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Crees que el llamado del Señor para la iglesia es venir el domingo, sentarse 2 horas, cantar unos cantos bonitos un rato, leer la palabra, decir amén, aleluya, gloria a Dios, lo declaro, lo recibo, compro un guachinango, lo pego en mi coche en la parte de atrás y luego vivo como si Dios no existiera? Dios tiene un plan para nosotros, pero somos demasiado egoístas para vivirlo. ¿Cómo puede el mundo amar si ni la iglesia lo hace? ¿Sabes que hay un ministerio de evangelismo? Que va a hospitales, que va a cárceles, que predica en las calles. Y es terrible que digamos esto. No se espanten, déjenme aclararlo. Yo no estoy de acuerdo en que digamos que hay un ministerio de evangelismo. ¿Por qué? Porque evangelismo no tendría que ser un ministerio, tendría que ser toda la iglesia. Ministerio es
algo que hacen algunos cuantos, como la manutención de las viudas, y se levanta el ministerio de los hermanos que atendían las necesidades de las viudas. Ministerio de decanes, ministerio de alabanza, porque no todos podemos ser decanes, porque no todos podemos ser alabanza, pero todos fuimos llamados a ser la luz del mundo. El Señor dice en su palabra: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Crees estas verdades o no? Dices amén, pero ojalá que también digas con el mismo ímpetu amén a lo que sigue, porque luego añade: para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Algunos ya no los escuché tan entusiasmados con ese amén. Nos eligió, nos llamó, nos escogió, no para ser un adorno, un souvenir del mundo, sino para anunciarle. ¿Qué estamos haciendo? Es que me da pena, es que no tengo tiempo. Puedes un chico, un CD, una Biblia, darle al de la tienda, al de la gasolinera, al del semáforo. Algo puedes hacer, no me digas que no. El primer ministerio que yo coordiné en la iglesia de Toluca hace algunos años fue precisamente el de evangelismo, y por eso es un tema que me apasiona. Yo tenía aproximadamente 19 años de edad, o sea, fue hace como 4 años esto, para que te des una idea aproximadamente. Y la iglesia venía de algunos cambios, y entre ellos se quedó sin ministerio de evangelismo. Decidí dejar de quejarme por las cosas que no había y comenzar a hacerlas. Decidí dejar de ser como los cristianos que van de iglesia en iglesia quejándose de lo que no hay, y hacer aquello de lo cual me estoy quejando. Es decir, en vez de que me voy porque aquí no hay evangelismo, me acerqué con los pastores y les dije: aquí hay una propuesta para que se levante un ministerio de evangelismo. Estaba fastidiado de escuchar a gente que vivía criticando a la iglesia, pero no hacía nada por cambiar su crítica. Una joven un día me dijo: ay, aquí faltan estudios bíblicos. Le digo: ¿cuánto tiempo tienes en Cristo? 15 años. ¿Y por qué no das uno? Ay, no. Qué fácil que lo hagan otros, ¿verdad? Qué fácil, me voy porque aquí no hay amor. Pues ¿cómo va a haber amor si todos son una bola de egoístas como tú que lo están buscando y nadie lo encuentra? Si venimos a darlo y no a buscarlo, todo el mundo va a tener amor, y te podrás ir por lo que sea menos por falta de amor. Entonces les dije: pastores, aquí está esta propuesta. Me dijeron: muy bien, eres el coordinador. Dije: no, yo no quiero ser el coordinador. Yo solo lo presenté como una idea para que pongan a quien quieren. Pues sí, si tienes la carga, Dios te está poniendo a ti. Adelante. Empezamos con el ministerio. Éramos como 20 personas. Íbamos a predicar los sábados, hacíamos eventos en el centro de Toluca, íbamos a hospitales, íbamos a asilos, íbamos a orfanatos. A veces iban 2, 3, a veces íbamos 4, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y un servidor. Y alguna ocasión me acuerdo que me paré frente a la iglesia como coordinador. Les dije: hermanos, muchos de ustedes me han dicho que no pueden participar porque sus tiempos no se acomodan a nuestro calendario. Les voy a poner así la situación. Dime a qué hora puedes, qué día puedes, y dónde puedes o dónde tienes carga. Y aunque no hay un grupo, a lo mejor hay hermanos como tú que tienen esa carga en su corazón y esa posibilidad, y armamos un nuevo grupo. Y fue la visión que desde ese entonces tengo para el ministerio de evangelismo. No limitarlo a un grupo que va a todas partes, sino a toda la iglesia involucrada según sus posibilidades en diferentes momentos y en diferentes lugares. Les dije: mira, si tú puedes, por decir algo, no puedo el sábado que van en la mañana porque trabajo o estoy con la familia. No puedo el viernes que van en la noche porque esto y el otro. Ok, ¿cuándo puedes? No me digas que no tienes tiempo, porque tienes tiempo para comer y se nota. No, pues pastor, que yo puedo el jueves de 3 a 4 de la mañana porque soy cadenero de antro y a esa hora salgo. Perfecto, pues vamos a ver cuántos cadeneros de antro hay en la iglesia que tengan el jueves libre de 3 a 4, y a ver a quién le predican. Pero hacemos un grupo que predique los jueves de 3 a 4 de la mañana. Acércate y no hay pretextos. Eran 2,000 personas en la iglesia de Toluca. ¿Sabes cuántas se acercaron con una propuesta para visitar un hospital? ¿Cuántas crees? ¿200 el 10%? ¿20 el 1%? No, señor, una persona nada más. Una persona. Volví a hacer la invitación como pastor, lo mismo. Recién prediqué este mensaje en Toluca. Pasamos un video de lo que está haciendo el grupo de evangelismo. Eran como 30 personas. Tenemos ahora aproximadamente, entre 2 grupos de evangelismo que hay, 150 hermanos involucrados en este ministerio. Suena mucho y es mucho más que lo que hemos tenido antes, pero no es suficiente. Yo quiero ver a toda la iglesia predicando la palabra de Dios, porque todos somos la luz del mundo, la sal de la tierra.
¿Estás aplaudiendo por aplaudir o estás aplaudiendo porque te vas a comprometer? El coordinador de evangelismo de esta iglesia es el hermano Uri Ardavín. Y van a poner una mesa hasta atrás el día de hoy, allá atrás donde están levantando la mano, donde tú puedes acercarte y conocer todo lo que hacen. Y si lo que ellos hacen no ajusta con tus horarios, hazles una propuesta. En vez de quejarte, ay, qué chafa, nada más los sábados, porque él no hace nada. Yo sí trabajo. A ver, en vez de quejarte, dile, ¿sabes qué? Yo puedo tal y tal y tal y tal. Y platícalo, pero que no te quedes sin oportunidad por algún pretexto como estos. Podría darte tantos ejemplos. El ministerio del granero abundante que da despensa a las mujeres viudas de la iglesia. Podríamos hablar de las veces que se hacen llamados a servir en escuela dominical, en edecanes, en seguridad. Gran parte de la iglesia no le interesa lo más mínimo. No le interesa servir, le interesa ser servida. Cristo vino a servir y Filipenses 2 nos exhorta a que sigamos su ejemplo. Él se despojó de sí mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se humilló, se hizo semejante a los hombres y vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice, sigue su ejemplo. A lo mejor tendrás que humillarte, sí, bajarte de tu auto de más de $500,000 y con tu traje italiano y llegar con esa señora de la esquina que a lo mejor huele feo porque hace mucho tiempo que no se baña. Pero ¿qué haría Jesús en tu lugar? La vería como tú la ves o se pararía, y si incluso está bajita, se hincaría junto a ella, decirle, Cristo te ama. O no la ama porque no tiene tu coche, no la ama porque huele feo. La iglesia predica el amor de Dios, pero como advirtió la Biblia, habría en los últimos tiempos hombres amadores de sí mismos, con apariencia de piedad, pero que negarían la eficacia de ella. ¿Crees que el mensaje no se puede poner peor? Estás equivocado. Yo pensé que aquí iba a terminar, y viene una pregunta que hace más personal esto. Primero, la indignación con el mundo, porque el mundo no lo hace. Entonces aterriza, ¿cómo el mundo lo va a hacer si la iglesia no lo hace? Y vino otra pregunta: ¿cómo la iglesia va a amar a su prójimo si no ama ni a sus más cercanos? ¿Cómo va a amar al desconocido si no ama ni a la mujer que le entregó la vida o al hijo que lleva su propia sangre? Entendí por qué no les importa que cada 5 segundos muera un niño de hambre en el mundo. ¿Qué le va a importar si él tiene para alimentar a los suyos y los está envenenando lentamente? ¿Cómo le va a preocupar a una familia que cada 5 segundos un niño muera de hambre en el mundo si él tiene el poder adquisitivo para alimentar bien a sus hijos, y a pesar de eso es más grande su ego y su flojera, que en vez de decir, me levanto 15 minutos antes y te preparo la comida sana y te voy a enseñar a comer sano? No, como me amo tanto a mí y quiero estar tirado en la cama y qué flojera pararme y cocinarte, ahí toma y cómprate lo que quieras. Ahí toma en tu lonchera 2 gansitos, unos chetos y unos churrumais con limoncito, una coca light, eso sí, ¿verdad? Y unos pingüinos de postre. Y vergonzosamente somos el país número 1 con obesidad y con diabetes infantil en todo el mundo. Si un niño tiene sobrepeso por causas médicas, entonces por supuesto que no estamos hablando de este tema. Y de ninguna forma es permitido el bullying. Pero ¿cómo es posible que con tanto bullying, y esto es lo de menos, el daño que le va a producir en la edad adulta, las enfermedades que le va a producir, el daño que le va a producir, cómo es posible que un padre sea cómplice del estado de sus hijos, que tiene el poder para alimentarlo bien y que no lo hace porque no le interesa? Qué egoísmo tan grande. Yo me pregunto por qué estos padres siquiera tuvieron la osadía de tener hijos. Mira, mi hijo, tu tablet que te compré porque te amo. Y ni siquiera has visto lo que los médicos dicen acerca de qué edad en adelante y cuántas horas es recomendable. Porque la verdad es que no lo amas a él. Si lo amas, te interesarías en él. Como preguntas de tu coche cuando compras, o como preguntas de tu casa cuando la compras. Ni siquiera investigaste porque ese regalo no fue para él, fue para ti. Compraste tiempo para ti mismo, en vez de pasar tiempo con él y amarle y rebajarte otra vez a jugar a sus cosas.
a jugar a sus intereses. Que eres papá y que tienes 3 hijas, pues ni modo, a jugar a las muñecas y a la comidita. Te lo digo por experiencia, tengo una nada más, pero me ha puesto a jugar a cosas como estas. Yo no le digo, ay no, Inés, es con tu mamá. No, Señor, yo la amo y quiero que ella crezca sabiendo que cuenta conmigo, no por mis palabras sino por mis hechos. ¿Y qué hacen muchos padres? Toma este aparato y es una forma de decir, no me molestes, ve, entretente y no me fastidies. En vez de ir con ellos al parque, a andar en bici, a jugar fútbol, a lo que sea, toma y no me estés fastidiando. No le compraste a él, te lo compraste a ti mismo porque te amas demasiado. ¿Cómo puedes amar al mundo? Por eso eres tan egoísta, porque ni siquiera tus propios hijos te interesan. Hace poco me contaba un hermano que estaba en la fila del súper, yo no podía creer, me dice, Jesse, había un hombre, padre de familia, que estaba decidiendo cuál de 2 productos iba a dejar porque no le alcanzaba para todo. ¿Cuáles eran? Le pregunto. Uno era la leche de su bebé, la fórmula, el otro eran sus cigarros. Y dices, ¿pero no has hecho lo mismo? ¿Hace cuánto que no ibas a tu esposa de vacaciones? Pensé que las mujeres dirían amén y aprovecharían el pretexto. Es que no tengo, pastor. Pero sí tienes para tomar con tus cuates el fin de semana. Pero sí tienes para ir al estadio. Me ha tocado enterarme de personas que ganan prácticamente el sueldo mínimo y pagan 4 o 5 mil pesos de boletos de reventa para ver a su equipo en las finales. Partidos a los cuales yo he querido ir y que me dicen en cuánto están los boletos. Y que digo, pero ni de loco voy a pagar esa cantidad. Soy pastor, no narcotraficante. Y que personas que ganan mucho menos lo pagan. Y digo, ¿y su familia? ¿Qué pasaría si con ese dinero su esposa le dice, cómprame un vestido? Para eso no hay. Llévame a comer, para eso no hay. Llame de viaje, para eso no hay. Tú sí tu coche con 12 bolsas de aire, último modelo. Y ella con su coche con 2 bolsas de aire, la de Walmart y la de Chedraui. Si choca se va directo a la presencia de Dios. Al auto le dicen Lázaro porque antes que anda hay que resucitarlo. Todo esto son síntomas de amor por nosotros mismos. Y podemos hablar de infidelidades, que hay muchas dentro de la iglesia. Y eso nos habla que esta gente no tiene ni siquiera respeto a su propia palabra. ¿Cómo el mundo puede ser distinto si la iglesia está en esta condición? No recuerdo cuál es el versículo, pero por ahí hay un pasaje que dice que por eso estamos como estamos. No te creas, no existe. Acompáñenme abriendo sus Biblias en Mateo 25. Si me apoya alguien con el teclado, por favor. ¿Sabes qué estamos haciendo? Corromper a las siguientes generaciones, y por eso el mundo va de mal en peor, porque ellos lo ven y practican por imitación lo que tú les enseñaste. No creas que se trata de que tú dices así soy yo y Dios aquí nos encargamos. No, está siendo piedra de tropiezo para los demás, porque tienes en tus manos el poder de influir para bien o para mal en las siguientes generaciones. No se trata de que si vas y le predicas a una persona o oras por una persona, influiste en la vida de una persona, a la larga estás influyendo en la vida de millones de personas. Porque si Él se entrega a Cristo o tus hijos lo hacen, Él va a enseñar lo mismo a su descendencia, y ellos a su descendencia y a su descendencia, y al cabo de algunos años tú no tienes idea cuánta gente habrás alcanzado como efecto dominó. Ejemplo de esto, pero a la inversa, Cam, por su pecado fue maldito, y junto con él su descendencia. Y nunca nadie rompió con el pecado de su padre, porque es muy común que uno siga los malos caminos de sus padres. Y por causa de su pecado, ¿tú crees que todo quedó en él? No. ¿Tú sabes quiénes son los descendientes de Cam? Todas las razas africanas que históricamente han sufrido persecución, esclavitud y hambre. Millones de personas afectadas por un hombre que no hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Así que si tú crees que se trata de que lo que tú haces y en ti va a quedar, estás equivocado. Eres responsable por lo que haces, porque eso va a ser heredado a las siguientes generaciones. Es increíble
la sensibilidad que tienen los pequeños, más de lo que tú puedes imaginar. Tú crees que no te escuchan pelear, te escuchan pelear. Tú crees que no perciben tu egoísmo, perciben tu egoísmo. Tú crees que no disciernen tu avaricia, disciernen tu avaricia. Mi pequeñita de 3 años 7 meses, hace como unos 3 meses se va a Querétaro, allá vive mi suegra. De hecho ayer yo llegué de allá, mi esposa viene también en camino, se quedó un día más para ver a su abuelita. Y convivió con 2 amiguitas, hijas de un pastor de allá, y vio un programa en la televisión donde conoció que había niños en el mundo que no tenían que comer, y vio uno en particular. Cuando yo me reencuentro con ellas después de esos 3-4 días que se habían ido, oramos por los alimentos, y cuando yo termino de orar, ella enojada me voltea a ver y me dice: no, y te voy a decir lo que me dijo, luego te lo traduzco. Otra vez, no oraste mis aminas y niños no mometa. La traducción es: ora otra vez, porque no oraste por mis amigas y por los niños que no tienen que comer. Y de ese día a la fecha, cada que oramos, tenemos que pedir por sus amigas y por los niños que no tienen que comer, o nos hace orar de nuevo. ¿Y qué aprendí? Cuán sensible ella es y la responsabilidad que yo tengo como padre de qué voy a hacer con esa sensibilidad. En mí está alentar ese amor que ella tiene y decirle: sí, mi amor, tienes razón. Y yo quiero que ya cuando cumpla como unos 4 años, ya está a punto de hablar perfecto, que ella nos acompañe a las visitas que el grupo de evangelismo, a esas comunidades pobres, ahí en las faldas del volcán en Toluca, y que ella sea sensible a las necesidades de los demás, y que ella la ropa y juguetes que va dejando los vaya regalando. No acostumbrarla a ser tan egoísta como sus padres. Y hay padres que guardan en cajas y en cajas y en cajas la ropa y los juguetes, porque así son ellos, y así enseñan a los hijos, y así son de grandes, y así tenemos el mundo. Y qué fácil es luego, y qué cinismo voltear al cielo y decir: ¿dónde estás, Dios?, cuando nosotros somos los causantes de ello con nuestro egoísmo. Y yo puedo decirle: ay, esos niños, ¿qué, mi amor? Lo importante es que tú tienes, o alentarla que lo siga haciendo. Y tú tienes también, de entrada en tus hijos y en los que te rodean, la oportunidad de sembrar. Y si haces un buen trabajo, ellos sembrarán en los que le siguen, y ellos en los que le siguen, y en los que le siguen, y en los que le siguen. Y al cabo de algunos años, tú tocaste a millones de personas que ni conociste. Concluyo con Mateo 25, versículo 31. Es Jesús hablando, y dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y va a apartar los unos de los otros, las ovejas de los cabritos. Y dirá, versículo 34, a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, para la heredad del reino que he preparado para vosotros. ¿Por qué? Y luego resume lo que ya conocemos: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me visitaste, etcétera, etcétera, etcétera. Señor, ¿cuándo hicimos todo esto? Cuando lo hiciste con uno de estos los pequeños, lo hiciste conmigo. Y luego viene algo interesantísimo, versículo 41: también dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles. Te dije que Jesús habló más fuerte. ¿Por qué? Porque aquí te preguntarás: ¿qué hicieron malo? Nada. ¿Qué hicieron bueno? Nada. Pero no pecaron porque no hicieron nada malo. Sí pecaron porque tampoco hicieron nada bueno. Lo que dice a continuación no tiene nada que ver con hacer el mal, pero sí con dejar de hacer el bien, lo cual da pie a que el mal crezca. No dice: ¿y por qué apártense de mí? Porque robaron, mataron, fornicaron, adulteraron. No, su problema no es que hicieron lo malo, sino que dejaron de ser el bien. Probablemente muchos de ellos nos identificamos, por decirlo de otra forma. No quiero decir muchos de ellos están aquí. Muchos de nosotros nos identificamos con algunos de ellos. Y hoy es el día para dejar de estar así, y que cuando llegue este día no estemos en este grupo. Fíjate el problema, versículo 42: tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Y le van a decir: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, en la cárcel y no te servimos? Versículo 45: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos, no los que hicieron lo malo solamente, sino los que dejaron de hacer lo bueno, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Ojo,
No es porque la salvación sea por obras y no hicieron las obras suficientes como para ser salvos. El problema es que tanto egoísmo demuestra que es imposible que ellos sean salvos, porque el que es salvo es el que recibe el amor inmerecido de Dios, y cuando lo recibe lo quiere compartir. Alguien tan egoísta no ha entendido ni ha creído nada. ¿Me explico? Alguien con este egoísmo no ha creído en el amor de Dios, porque cuando tú lo crees y dices: Dios, gracias, y no me lo quiero quedar, lo quiero compartir con los demás, y va y lo hace, no para ser mejor o para ser salvo, sino como el resultado de su salvación, como parte de la obra del Espíritu Santo de Dios en su vida, que produce como fruto amor, bondad, benignidad, entre otros. Yo te invito ahí en tu lugar, no a que hagas una oración muy rimbombante, solamente a que le digas a Dios 3 cosas. Cierra tus ojos y díselo, muy breve, pero con convicción. Señor, número 1, te pido perdón por mi egoísmo, porque de muchas formas me he identificado yo hoy con este mensaje. Es para mí. Yo he sido parte de este grupo de cristianos y me arrepiento. Tal vez estaba consciente o no, pero hoy no hay pretexto. Hoy me abres los ojos y quiero ser diferente. Número 1, Señor, ¿cómo puedo dar ese amor a mis más cercanos? Y proponte amar a tu familia de una forma inmerecida, porque así se nos manda hacerlo, no dependiendo de cómo se portaron, qué hicieron o cómo fueron, simplemente porque Dios te lo manda hacer. Y si amarles implica a veces hacer algún sacrificio, a veces restringirte de comprarte algo para ti, para dárselo a ellos, sabes, Dios te va a dar más. Acepta el reto y dile: Señor, voy a amarles como a mí mismo, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, a mi esposo, a mi esposa. Enséñame cómo puedo hacerlo, y proponte en tu corazón ponerlo en práctica. 2, dile: Señor, ¿cómo puedo participar y colaborar con mi iglesia, para que como un cuerpo te anunciemos a los que no te conocen? Porque lo que más necesitan es tu palabra. ¿Cómo puedo colaborar? Pídele en los siguientes días que Él te guíe, que Él te muestre, y acércate con tus líderes y pastores. Deja de murmurar y diles: ¿en qué les puedo servir? Tengo este proyecto, creo que la iglesia necesita de esto y yo quiero apoyarles. Y acércate a la mesa de evangelismo, pide informes, llévales tus propuestas también. Sé parte del movimiento. 3, hoy en la tarde júntate con tu familia, platiquen del mensaje. Si no vinieron, que lo escuchen. Si quieren investigar un poco más acerca de cómo está el mundo y nuestro país, háganlo. Y oren y pregúntense: ¿qué podemos hacer por ayudar? Si tienes familiares no cristianos, invítalos. Estoy seguro que serán movidos, que serán consternados y quebrantados cuando escuchen esto. Y diles: vamos a dejarnos de quejar. Es bien fácil quejarse de los partidos políticos, del gobierno, de la iglesia, de Dios, pero en medio de esto, ¿qué podemos hacer nosotros? Tal vez no eres el más millonario del mundo y no puedes cambiar el mundo, pero en tu entorno, en tu colonia, en tu ciudad, ¿qué puedes hacer? Y propónganse participar como familia en algo. Que Dios los guíe, pero hagan algo. Iluminen algún lugar donde Dios los lleve, pero prendan esa luz, derramen esa sal. Dilo hoy ahí en tu lugar: Señor, se acabó la apatía en mi vida. Renuncio a la tibieza y letargo espiritual. Señor, renuncio a seguir siendo una lámpara apagada, una sal insípida. En esta hora recupero el sabor que tú has puesto en mí y vuelvo a encender la luz que tú has puesto en mis manos, que es tu palabra. Señor, enciendo hoy mi linterna. Padre, vuelve a encender ese fuego en mi vida, avivarme porque estaba dormido, y llévame a donde quieras. Heme aquí, envíame a mí. Señor, estoy a tus órdenes, quiero servirte. Voy a amar a mi prójimo como a mí mismo, aunque no lo sienta en mi corazón. La palabra no dice que es un sentimiento, es una orden. En obediencia lo voy a hacer. En el